Muy buenas noches, estamos acá con el profesor Juan Álvarez y vamos a hacer unas pequeñas preguntas respecto a la economía en el país. Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Bueno, empecemos con las preguntas. A ver, profesor, primera pregunta. ¿Usted qué opina sobre la crisis económica que está sufriendo el Perú? Bueno, debemos entender primero que la economía, como otras circunstancias de la vida, son cíclicas. Es decir, no son todo el tiempo igual, sino que en determinado momento se vuelve al punto inicial, ¿no? En el sentido de que hace tiempo no estábamos sufriendo lo que estamos sufriendo ahora, pero sí se presentó de alguna forma antes, ¿no? Si ustedes conversan con sus padres, sus hermanos mayores, probablemente van a recordar épocas de la dictadura militar y su obsesión por cerrar las importaciones y generar contrabando o control de precios. Luego Alan García, del 85 al 90, Fujimori del 98 al 2000, Toledo del 2001, prácticamente la misma crisis, pero a partir de ahí se vivió como una especie de primavera económica que partía de un principio básico, dadas las circunstancias del gobierno de Alan García, por ejemplo, el 2010, el 2011, no, 2006, 2006 fue Alan García, en que al recordar cómo había generado la crisis en los 80, él entendió que no debía mezclar la política con la economía. ¿Ok? Entonces, ese precepto se cumplió del gobierno de García, en el gobierno de Toledo un poco, el gobierno de García, el gobierno de Humala, y a partir de ahí ya viene la crisis política, que es justamente lo que ha contribuido en parte a la crisis económica, ¿no? Porque la política se ha metido con la economía otra vez. Es verdad que este es un precepto algo complejo y cuestionado porque prioriza la economía al aspecto humano. Lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Pero es lo que más o menos conocíamos, ¿no? Además que la economía peruana se basa mucho en el precio de los metales y los minerales y esos han estado altos. La pandemia primero, y el no a saber reaccionar después de la pandemia han generado lo que ahora estamos viviendo, ¿no? Que ojalá no sea, pero todo indica que recién está empezando. O sea que lo peor todavía puede estar por venir, ¿no? ¿Ok? Ya. Vamos con la segunda pregunta respecto al tema. Sobre eh, us- usted en estos casos, sobre la crisis económica, ¿qué cree que se debería hacer? Primero, como se solucionaron las anteriores crisis, ser realistas, ¿no? Empezando por la economía familiar, luego la microeconomía y luego puede pasar a la macroeconomía, ¿no? ¿Qué significa sincerar lo económico? No gastar más de lo que se tiene, ahorrar en lo que se pueda y lo más complicado probablemente que es priorizar gastos, ¿no? ¿En qué vas a invertir tu dinero? ¿Qué vas a prescindir en estas épocas? ¿Cómo debes manejarte con respecto a los préstamos? O sea, cosas de ese tipo, ¿no? Y esto lleva a lo que se conoce como un ajuste. Es literal porque uno se ajusta a la correa, ¿no? De ahí viene el asunto del ajuste, ¿no? Y hay que ajustarse, pues, ¿no? Hay que ajustarse en la medida de lo posible, porque claro, estamos hablando de ahorrar para quien tiene un ingreso, estamos hablando de trabajar para los que tienen un trabajo. Sin embargo, se complica, pues, porque el modo de vida que hemos estado llevando, ¿no? Donde había posibilidad de acceder a la educación privada, a la salud privada, a los viajes, a las fiestas, a los gastos, eso va a empezar ya ha empezado a cambiar, ¿no? Y entonces lo que conviene primero es sincerar. ¿Cuánto ganan en la familia? ¿En qué van a gastar en la familia? El país tiene que hacer lo mismo. El país tiene que hacer lo mismo, ¿no? Que es calcular cuáles van a ser los ingresos y priorizar en lo que se va a invertir. Por ahí va el asunto de manera general. Ok, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué cree que por qué el dólar está en subida y en bajada continuamente? En realidad el dólar está, a fin de año suele elevarse un poco, ¿no? Pero también se equilibra, ¿no? Las personas que solo tienen ahorros, por ejemplo, y no han trabajado y han ahorrado en dólares, tienen que gastarlos, ¿no? Si no, ¿cómo van a sobrevivir a las fiestas? Pero hay quienes pagan, por ejemplo, créditos o compran cosas, insumos que están dolarizados
Tal vez ellos son los que están haciendo lo posible por ver si vale la pena o no invertir los dólares en estos días, ¿no? Ahora, seamos ciertos también, la fortaleza que tuvo el sol los años recientes, antes de este inicio de la recesión, hizo que no sufra mucho ante el dólar, ¿no? Hizo que no sufra mucho ante el dólar, claro, ante la subida del dólar. Y es lo que estamos viendo, hay casi una estabilidad, que a fin de año puede darse también una elevación, pero probablemente también baje, ¿no? Reitero, la economía ha estado manejándose al margen de lo político y en lo político siempre el dólar ha intervenido. O digamos que los políticos trataban de intervenir con el dólar, ¿no? Eso no se está dando por ahora y se espera que haya una cierta estabilidad, como hemos mencionado, con altas y bajas, pero sobre todo con una posible tendencia al alza debido a las fiestas de fin de año, ¿no? Bueno, eso es verdad, porque a mitad de año lo que se había subido más era el limón, que ya estaba a 7 y ahora estaba a 16, y ahora creo que lo que se subió fue más la fresa en los mercados. Ahora, ahí, por ejemplo, cuando hablamos de alimentos, hablamos de frutas, estamos hablando o tenemos que hablar de cambio climático, ¿no? ¿En qué sentido? Si ustedes recuerdan, hace un año, los campesinos, los agricultores reclamaban a fertilizantes. ¿Por qué? Porque el clima no es el mismo y hay exceso de calor, lo que lleva a sequía, ¿no? O hay exceso de frío y lo que lleva también a quemar o maltratar los cultivos, ¿no? Y como consecuencia, una de las tantas consecuencias de la pandemia también la aparición de plagas, ¿no? Entonces, los campesinos, los agricultores han hecho lo posible por tratar de sobrellevar otra vez, de sobrevivir, ¿no? Pero no es tan sencillo, ¿no? Porque mira, tú puedes manejar la economía en cierto modo, pero no puedes manejar el clima. Si vuelven las inundaciones producto de las lluvias o la sequía prolongada producto de la falta de lluvias, esa es la principal contradicción que hay cuando se sufre el cambio climático, ¿no? Entonces va a ser difícil que se logre una estabilidad. Por otro lado, un factor que hizo que al menos en Lima subieran los alimentos fue los bloqueos en las carreteras. Ahí está otra vez lo político interviniendo en la economía, ¿no? Las protestas eran válidas, la presidenta actual dijo que se iba a ir, si se iba a Castillo, no se fue, y las protestas tienen esa orientación. Y es ahí donde el factor político, reitero, vuelve a intervenir, a interferir en la economía, y eso es lo que hacía que los precios suban, además de los fenómenos, de las consecuencias del cambio climático, ¿no? Entonces, es como que se juntaron todos los elementos negativos, lo que alguien diría fue la tormenta perfecta. Pero como toda tormenta, suele pasar y lo que estamos viendo ahora, ¿no? Ahí hay un elemento más que hay que agregar y que se puede presentar también ahora con la recesión, que es la especulación, ¿no? Si así como cuando había un bloqueo, algunos comerciantes subían el precio solo porque los demás están subiendo, puede pasar también que ahora con la recesión aumente la especulación, ¿no? En el sentido de el que tiene más dinero compra más, guarda más, el que no tiene dinero o no tiene un frigider, ¿no? En la pandemia se vio lo importante en la economía doméstica, que hay un frigider que te permita ir a un mercado, Caquetá, La Parada, Unicachi, ¿no? El mercado mayorista, y comprar en cantidad y guardar en el frigider, porque por cantidad te sale más barato, pero no todos tienen esa posibilidad. Entonces ahí tienes un elemento más que puede hacer complejo los días que vienen, ¿no? Ok. Eh, y vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la... ¿Cuál es el trabajo del BCR en la economía peruana? El BCR está justamente interviniendo para que el dólar no fluctúe demasiado o no afecte demasiado, ¿no? En los momentos más complicados, otra vez, cuando la política se metió en la economía, en las épocas de las elecciones, cuando decían que Castillo iba a expropiar todo, Castillo iba a apoderarse de las cosas, solo para evitar que gane, esa incertidumbre en la política condujo a la crisis del dólar que ustedes recuerdan hace 2 años, ¿no? Pero que tenía el Banco Central de Reserva justamente interviniendo para que el precio no fluctúe demasiado. El Banco Central de Reserva es como el que maneja precisamente las reservas del país. Entonces trata de que el aspecto, la vida económica no sufra demasiados altibajos, porque eso va a afectar a la ciudadanía. Ahora, entonces he escuchado que en Argentina el candidato Milei ha dicho que va a cerrar el Banco Central de Reserva.
que era algo que también decía Castillo ahora, ¿no? Pero como se puede haber dado cuenta, eso no se puede hacer. O sea, es generarse un problema más y hemos quedado que lo que menos debe hacer es generarse un problema. El problema también es que estos políticos, a la hora de estar en campaña, dicen cosas de ese tipo, generan una expectativa en la gente y los que no saben o los que no están bien informados terminan por dar el voto a alguien que no va a terminar haciendo eso. Ustedes, visto, ustedes están viendo, ¿no? Castillo hasta ya salió del gobierno y las cosas están igual de como estaba antes, solo que peor porque ha venido la crisis política, ha venido la pandemia y el cambio climático, ¿no? Todo ese cúmulo de problemas y de fenómenos que están afectando nuestra vida, ¿no? Ok. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Las elecciones tienen que ver mucho con la Bolsa de Valores de Lima? Desde mi experiencia, tiene que ver con lo que te mencionaba hace un rato, ¿no? Parte de la guerra sucia, ¿no? Es sucia. Bueno, todas las guerras son sucias, ¿no? Pero este es más todavía, ¿no? Que es meter miedo a la gente, ¿no? Si ustedes recuerdan las elecciones de 2021, era meter miedo, ¿no? Incluso había quienes empezaron a evitar que haya personas viendo los precios de las casas porque pensaban que era para expropiarlos, ¿no? Cosas absurdas, ¿no? Cosas absurdas. Y entonces lo que no debe pasar es justamente que sigamos dejándonos llevar, ¿no? Por opiniones o recomendaciones que están interesadas en la política y no interesadas en la economía, ¿no? Eso implica un compromiso mayor del ciudadano en el aspecto de informarse mejor antes de tomar decisiones. Entonces, lo que estamos viviendo ahora ya son los albores de la campaña del 2026, ¿no? Y en ese sentido, lamentablemente, cada vez que llega un proceso electoral, eso ya también lo sabemos, la economía se paraliza. Fíjate cómo son las consecuencias de la elección de 2021, donde se paralizó la economía porque una candidata no aceptó la derrota, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso? Tiene que ver eso porque el país se paraliza, pues. Si normalmente en las elecciones se paraliza 2, 3 meses antes del proceso electoral y 2, 3 meses después, con una incertidumbre política de alguien que no aceptaba el resultado y te acuerdas que llegó a aceptarlo recién a 15 días del 28 de julio, ¿no? Entonces, esa mala acción política que se produce en las elecciones por el querer ganar como sea, termina por afectar también a la economía del país y a la economía de los peruanos, ¿no? El problema es que la mayoría vota incluso por quien le hace daño políticamente, ¿no? Y es el escenario terrible que estamos teniendo y que parece que va a ser doblemente terrible en 2026, ¿no? Bueno, eso es cierto, porque entre diciembre del año pasado y a inicios del año del 2023 ha sido prácticamente un momento crítico en Perú tras la salida de Castillo y tras la entrada de Dina Boluarte, ya que Ujú. algunos pensaron que una presidenta mujer podría cambiar todo, pero la verdad creen que es como la sombra de Castillo en todo caso. En realidad lo que acabas de mencionar es terrible, ¿no? Porque siempre se pensó eso que tú mencionas y la oportunidad ha sido desperdiciada. Todo indica que es porque ella no está gobernando realmente, o sea, no está conduciendo el país, ¿no? El país ahora parece haber sido tomado por las fuerzas que dominan el Congreso, ¿no? Entonces, si tú ves que por cualquier cosa a Castillo se le pedía la vacancia y lo lograron presionar a vacar, y habían vacado, acuérdate, a PPK y habían vacado a Vizcarra y estaban en proceso de vacancia con Castillo, es verdad que él mismo propició esa salida, ¿no? Pero teníamos un Congreso que supuestamente tenía bajo control o quería estar bajo control del Ejecutivo y el Ejecutivo no se dejaba porque el Ejecutivo es el que gana, el que gana las elecciones, gana el gobierno, ¿no? Y entonces eh, el proceso electoral no, es como si no hubiera acabado hasta ahora, ¿no? Hasta ahora hay voces que dicen que es comunista, es caviar, etcétera. Pero sobre todo la incertidumbre política, ¿no? Claro, la incertidumbre política agrava la situación económica, porque como bien debes haber escuchado, si tú quieres poner dinero en una empresa, tú tienes que saber que esa empresa perviva, esté tranquila, ¿no? Y trabaje y produzca, ¿no? Cuando hay inestabilidad política, nadie puede garantizarte que lo que tú vas a invertir va a ser provechoso, va a ser productivo, ¿no? Entonces, ese es el problema central de cuando, como te decía al principio, la política interviene en la economía, ¿no?
Ahora, eso no implica que cuando haya elecciones se presenten propuestas de reforma que vayan a que la riqueza que se produce se distribuya mejor. El problema es que hasta ahora no había un candidato que, una vez que se convirtió en presidente, ahí sí que hubiera intentado hacerlo, ¿no? Lo ofreció Humala, no lo hizo. Lo ofreció PPK, tampoco. Vizcarra tomó el gobierno así, intentó hacerlo, pero tampoco lo pudo hacer, ¿no? Y Boluarte solo quiere llegar al 2026. Y ese es nuestro problema. Está casi en plan Reynoso, ¿no? En plan Reynoso está la Dina Boluarte, o Reynoso está en plan Dina Boluarte, mejor dicho. Es verdad, es verdad. Ok, cerramos el tema de esa pregunta. Vamos con la siguiente. La de, ¿cuál cree que debe ser la solución sobre esta situación económica? Es lo que te decía, ¿no? Pero es complicado. Tenemos un ministro de Economía que ha intentado esbozar una estrategia para evitar la recesión y no lo ha conseguido porque para empezar no la advirtió a tiempo. O sea, él sabía y lo negó, ¿no? Ha tenido que la realidad explotarle en la cara. Entonces, mientras no haya alguien que maneje la economía sabiendo y defendiendo los intereses de todos, esto va a ser muy complicado. Y el panorama se hace más oscuro todavía porque estamos a 2 años de las elecciones. No se avisó, era un cambio, ¿no? Como te decía, el Ejecutivo está prácticamente sometido al Congreso. El Congreso está haciendo lo que quiere, metiendo otra vez la política en la economía porque está prácticamente revirtiendo en lo avanzado en la reforma política, en la reforma electoral. Ha vuelto la bicameralidad, más gastos del Congreso, ha vuelto la forma de elegir sin voto directo, sino de la manera tradicional. Han eliminado las pasos que eran importantes para mejorar la oferta electoral. Manejan el presupuesto de acuerdo a los intereses que ellos plantean y el Ejecutivo no le sale al frente, entonces están haciendo lo que quieren en el Congreso. Ahora mismo se han dado un bono de 9.900 soles para todos los trabajadores, incluyendo los congresistas. O sea, sabiendo que estamos en recesión, hablando ellos siempre, entre comillas, en nombre del pueblo, están haciendo lo que les da la gana, ¿no? Entonces, mientras no haya una clase dirigente, ni siquiera te hablo de clase política, una clase dirigente que retome el control de la economía pensando en el bien común, tomando con urgencia las necesidades de la mayoría de la población necesitada, esto o se va a agravar o se va a mantener mal por muchos años más, ¿no? Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿Piensa que el Congreso es responsable de la crisis económica? Te lo acabo de decir, ¿no? Te lo acabo de mencionar. Sí, claro, es protagonista, ¿no? Porque incluso, nada más, el Congreso supuestamente no es, ¿cómo se dice? No decide en el gasto, ¿no? El que decide en el gasto es el Ejecutivo. Pero la estrategia esta de tener un gobierno, un ejecutivo bajo control, rinde sus frutos como en estos días. Ustedes van a escuchar la discusión del presupuesto. Lo que se va a aprobar es más cosas que están en acuerdo bajo la mesa, ¿no? Las obras que yo te pedí, que yo te ofrecí y por lo cual te voto en esta circunstancia o no. O el apoyo a empresas específicas que tienen intereses que deben surgir a partir de la dación de leyes, ¿no? Eh, y lo que estamos viendo, ¿no? Congresistas vinculados a la corrupción, que es lo que siempre se ve también, pero ahora es mucho más evidente, ¿no? Congresistas vinculados a intereses comerciales, a intereses empresariales, a intereses ideológicos, y ya prácticamente sin ningún pudor, ¿no? Porque saben que no tienen al frente. Una de las razones por la que esta clase política que está en el gobierno ahora, aunque ellos no quieran aceptarlo, odian a Vizcarra es porque Vizcarra fue el único presidente, no estoy diciendo si fue bueno o malo, eso se puede tener en otro momento, pero fue el único que se enfrentó y lo venció. Recuerdan cómo hizo que se cierre el Congreso, ¿no? Bueno, El- es cierto, porque pero aún lo que tengo la duda es de que él cerró el Congreso, puso esa gente y esa gente ¿Qué gente? lo termina, No puso gente. Lo que ahí pasó fue que la demostración de que había que hacer una reforma política, claro, porque tú cierras el Congreso, pero terminan eligiendo a gente igual o peor. claro, Terminamos eligiendo gente igual o peor. claro. O Por sea, eso esa la gente que reforma eligió política, termina sacándolo, termina golpeándolo por la espalda. incluso, ¿no? Incluso, ¿no? En un golpe de Estado que fue dado por Merino en el Mm, 2020.
Entonces, lo que te decía, ¿no? Lo que reveló es eso, ok, vamos a hacer elecciones para un nuevo Congreso que termine el periodo, pero terminaron siendo igual o peor, como tú mismo lo has mencionado, ¿no? Entonces, el problema está en la clase política y el problema está en a quienes le damos el voto para que tome el poder. Y eso podía haberse solucionado con alguna de las reformas que se han anulado ahora, que eran, por ejemplo, las PASO, ¿no? Las PASO era un proceso electoral previo a la elección de los candidatos definitivos, pero en el que podían participar todos los que quisieran, todos los ciudadanos, una elección primaria abierta, que iba a permitir que se elija candidatos de una manera diferente. ¿Cómo se eligen los candidatos hasta ahora? Porque les venden el número de la lista o se comprometen con intereses económicos o con intereses ideológicos. Entonces, esa forma de elegir la oferta electoral, que es lo que tenemos que escoger, nos ha llevado a esta crisis, entre otras razones, ¿no? Y como tienen el control, están haciendo lo mismo para que se vuelva a lo anterior, o sea, a los tres o cuatro partidos que dominan todo, nos dicen, no, pero depende de ti que lo elijas, pero si a ti te dan una oferta electoral mala, pues la elección va a ser mala. Lo que uno se pregunta es cómo llegan esos congresistas ahí. Llegan porque pagan por el cupo de la lista, llegan porque aportan con dinero o llegan porque le ofrecen dar empleo a sus familiares y todo lo que estamos viendo que se está destapando ahora, ¿no? Pero que prácticamente ahí está otro problema, la gente está ya desinteresada, estamos hartos de eso, ¿no? Y en la práctica está como, "Ah, que joda, que siga jodiendo, ya, no quiero saber nada de eso". Mm. Cuando sí necesitamos saber de eso, porque si hablamos de economía doméstica otra vez, cuando afecta la economía a las familias peruanas, el nivel de pobreza aumenta, ¿no? Cuando se está pasando esto encima con una crisis de desempleo propio de la parálisis de la pandemia, la crisis económica en las familias aumenta, todo se hace más difícil, más doloroso. Ok, siguiente pregunta. Eh, ¿A qué personas afectaría más esta crisis económica? ¿A quién cree que podría afectarle? Esa pregunta parece obvia, pero no lo es, ¿no? Te decía hace un rato, ¿no? Los que menos tienen, pues, y los que no tienen familia en el Congreso, ¿no? Imagínate, tienes un problema, ok, te das un bono de 10.000 soles, ¿no? Ellos mismos se aprueban un bono, ¿no? A pesar de, como te decía, que el Congreso no debe generar gastos. Los pobres, pues, los pobres de siempre, ¿no? La pobreza no ha disminuido, y si disminuyó, otra vez ya volvió a sus niveles anteriores. Cuando los gobernantes gobiernan, los políticos gobiernan de espaldas al país, están dando la espalda a esa familia necesitada de recursos básicos. Estamos hablando de agua y de desagüe, estamos hablando de electricidad, estamos hablando también de educación, pero sobre todo de salud. Es muy duro, las familias más pobres son las que más se ven afectadas, ¿no? Pero hay un sector de la población para lo cual esto se vuelve más dramático, que es justamente la que están ustedes, los jóvenes, los famosos ninis, ¿no? ¿Sabes quiénes son los ninis, no? Es un término económico reciente para señalar características de un grupo etario específico de la población, que son los jóvenes, que ni estudian ni trabajan, ¿no? Eso es complicado, ¿no? La falta de empleo agrava la situación económica porque lo que alguien podría aportar en la familia no lo va a poder hacer, pero tampoco va a poder afrontar sus propios gastos, como es estudiar. Y si la familia tenía posibilidad de separar dinero para la universidad particular, probablemente eso también se vea afectado, ¿no? Entonces, los que no estamos vinculados a los grupos de poder son los que más vamos a sufrir esta crisis, ¿no? Pero reitero, ¿no? Entre tú y yo que estamos hablando ahorita por celular, o por una teleconferencia, es nada con aquello, comparado a aquellos que ni siquiera tienen un buen lugar que donde dormir para protegerse del frío, para protegerse del calor, ¿no? O para protegerse del hambre, que es tal vez el flagelo mayor que le espera una población cuando los gobernantes no solucionan la crisis económica, que es más o menos lo que está pasando ahora. Ok, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿La informalidad causa impacto de algún modo en la economía? Te dije hace un rato que éramos un país de sobrevivientes, ¿no? Y los informales es la mejor demostración, ¿no? Es la mejor demostración.
Si no hemos caído todavía a a un hoyo profundo, es porque la informalidad es lo que nos mantiene. La economía peruana hace años está basada en la informalidad en un 75% que puede crecer a 80% con esta crisis, 80 y más, ¿no? ¿Qué significa eso? Que son personas que viven al día, sobreviven, pero no pagan impuestos. Y por no pagar impuestos, al no pagar impuestos, el Estado tiene menos dinero. Pero ahí vuelve el círculo, ¿no? Pero ¿para qué quieren dinero si solo se van a enriquecer ellos? Pero es que los servicios de salud, los servicios de educación, tienen que estar todavía vigentes para las personas, ¿no? No todas las familias tienen para pagar un colegio particular, ¿no? No tienen para pagar un colegio particular, no tienen para ir a una clínica, están a veces mendigando atención, ni siquiera mendigando medicina, mendigando atención, mendigando una consulta en un hospital nacional o en el mismo seguro social, que de seguro casi que tiene muy poco. Entonces, es ahí donde radica el problema, ¿no? Los jóvenes necesitan ser conscientes de qué rol les toca jugar en esta crisis económica, ¿no? ¿Qué rol les toca jugar, ¿no? Y a partir de ahí entender que lamentablemente les ha tocado pues, la parte más fea de los años recientes, ¿no? Pero eso tampoco es para tumbarlos o como se decía hace un rato, para que se entreguen al tren de Aragua, ¿no? Sino más bien cómo empiezan a partir de su formación universitaria en el caso de ustedes, secundaria en otro, o técnica también, que es válida, ¿no? Empiezan a primero generarse tranquilidad para uno. ¿No? A veces los jóvenes, por no inquietar o por no dar, entre comillas, más problemas a los padres, se callan de las dificultades que están teniendo a nivel económico, ¿no? Y entonces eso debe atenderse, ¿no? A mí me preocupa mucho los jóvenes, porque tengo hijos jóvenes, pero sobre todo porque cuando pasaron varias crisis yo también era joven, ¿no? También era joven, pero el tiempo ha cambiado, pues, ¿no? Antes incluso de repente había más posibilidades de cachuelar de alguna cosa otra cosa, en estos días hasta el cachuelo está escaso, ¿no? Entonces, fíjense los padres de familias jóvenes que están perdiendo uno de los dos trabajos que tenían, este, no hay compradores para los ambulantes de repente tampoco, ¿no? Y los ambulantes en estos días están tratando de comprar para vender en Navidad, pero no saben qué comprar porque no saben qué van a vender, porque no saben realmente si la gente lo va a comprar o no. El problema de las crisis económicas es que las familias hacen prioridades y la prioridad número uno siempre es la alimentación. El segundo puede ser los servicios, el tercero la educación, en cuarto lugar la salud, probablemente si todo está bien, pero si alguien se enferma, todos los ahorros se van ahí y a veces ni siquiera eso alcanza, ¿no? Entonces son las familias peruanas que viven al día, ¿no? Que sobreviven, digamos, ¿no? Los que son los más afectados con estas crisis económicas, que si bien son cíclicas, mejor dicho, o siendo cíclicas, debieron ser tomadas con mayor capacidad de una manera anticipada, ¿no? Ahí la responsabilidad plena es de los que están en el gobierno ahora. Ok, vamos con la última pregunta para concluir con la entrevista. Por esta crisis económica que ocurre en el Perú, ¿qué debería hacer el presidente de la República en esta situación, en estos casos? Es complicado, porque está lo político al medio. Ella había asegurado que se iba a ir si se iba a Castillo, pero el mismo día que el juramento dijo hasta el 2026. Entonces eso llevó a que tuviera bajo la manga, o sea, se hizo evidente la jugada, ¿no? Se hizo evidente la jugada, que ella iba a ser, como parece, más alguien que se maneja desde los partidos, ¿no? A la sombra, ¿no? Y eso hace que sea una presidenta que pareciera que no vive la realidad. Esos viajes recientes, salvo el anterior de la PEC, que sí tenía que ir porque iba a recibir la presidencia para la organización de la siguiente APEC, pero los otros dos eran absolutamente prescindibles, ¿no? Es como que en la casa están pasando, no hambre, pero sí complicaciones y de pronto viene un 15 años y se gastan todo en el 15 años, ¿no? O en los 18 años.
Entonces, hay esos sinsentidos que hacen pensar que estamos ante una presidenta que no es consciente de la realidad. Y al no ser consciente de la realidad, pues va a ser poco, ¿no? Va a ser poco para que se supere. Y hay un elemento adicional que hay que tener en cuenta y que también permite ver la inoperancia, la incapacidad de quienes están gobernando, ¿no? La inseguridad ciudadana está llegando a niveles, siempre es difícil, o sea, tampoco nos hagamos los ingenuos, ¿no? Siempre es difícil, pero ahora está en pleno apogeo porque han visto que no hay estrategia que funcione, ¿no? Y eso los delincuentes lo saben porque también plantean sus estrategias. Lo que falta son policías o detectives que adivinen o averigüen las estrategias de los delincuentes para neutralizarlo antes de que cometan los crímenes. Pero una vez más parece que los delincuentes están mejor preparados que los que persiguen a los delincuentes, ¿no? Y eso se agrava todavía cuando se hace evidente que hay corrupción inserta, inmersa en las fuerzas policiales, ¿no? ¿Qué puedes hacer cuando la policía está amarrada con los delincuentes? Cuando hay jueces y fiscales que están amarrados con los delincuentes. El famoso caso Cuellos Blancos reflejó y está trayendo consecuencias todavía, ¿no? Recuerdan que ese caso se descubre cuando habían intervenido los teléfonos de un narcotraficante y el narcotraficante dice, no me importa que me detengan porque yo ya tengo un juez que me va a sacar. O sea, ya, pues entonces, la impunidad de los delincuentes mayores nunca han agarrado un cabecilla grande. Busquen en las notas, nunca van a haber agarrado. Agarran al que roba el celular, al que se cae de la moto después de un intento de secuestro, de un robo de auto, ¿no? Nunca caen los grandes. Y si caen los grandes, convierten desde las cárceles en su centro de operación. Entonces, eso hace que en estos días en que los emprendedores, y hemos visto el poder de los informales, ¿no? Se detiene también porque están siendo extorsionados. Y la policía, el Estado no los defiende. Y alguien puede decir, pero está bien porque ellos no pagan impuestos. Pero los que pagamos impuestos ya no podemos seguir pagando impuestos porque con lo poco que da ese 20 o 15% está manteniéndose el Estado para todos. Es un nudo gordiano, es un dilema muy, muy fuerte el que estamos pasando, ¿no? Algunos, los demás son inconscientes todavía y por eso se dice, parece que hasta viven la vida loca. Pero en la medida, y hoy me dijo ustedes jóvenes, ¿no? En la medida en que ustedes sean conscientes de las responsabilidades que hay a partir del gobierno y en la casa, y sean capaces de dar su aporte trabajando o no generando más gastos de los que se puede generar, puede hacer que al menos pasemos lo mejor posible esta pandemia, ¿no? Esta pandemia que es la crisis económica, es la tercera pandemia, ¿no? La primera pandemia era la de COVID, la segunda pandemia es la política, todos los políticos asumiendo cargos para beneficiarse ellos, y la tercera es esta, ¿no? Que refleja pues una situación de caos, de crisis, pero también de inconsciencia, ¿no? También de inconsciencia. Hay que empezar a superarla por ahí de repente. Exacto. Bueno, profesor Álvarez, ya acabó el tiempo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a esta entrevista. Ha sido un placer tenerlo aquí. Gracias a ustedes por la confianza. Gracias, profesor Álvarez.